Nuestras rendidas excusas a quienes no comparten nuestra posición política, porque esta es una reunión de gran amplitud. Yo, antes de incluso presentar los saludos a los que estamos obligados por convicción, devoción y agradecimiento, sí quiero, aprovechando mi condición de activista, porque además este acto ha sido convocado con el propósito de expresarle nuestro apoyo al presidente de la República, Gustavo Petro, y a la vicepresidenta Francia Márquez, si quiero responder en mi condición de ciudadano privado y particular a dos ataques infames que se han hecho al gobierno del cambio, al gobierno popular recientemente. Me refiero a las palabras del exfiscal Martínez Neira en contra del presidente de la República. Nosotros tenemos que respaldar el propósito que anima al gobierno y a la institucionalidad colombiana para que esta situación de la lucha contra la corrupción en el caso de Odebrecht, escandaloso que no se merece la República, se aclare hasta las últimas consecuencias y pueda haber justicia por fin en esta lucha importante en este país. Y el segundo, quien lo creyera, es un ataque que hizo el exalcalde y disminuido candidato presidencial Enrique Peñalosa al presidente Petro en relación con el tema del metro. Después de una página entera de consideraciones inútiles, termina diciendo: a Petro evidentemente le ha dolido que él no pudo contratarlo y nosotros sí. Aún si él presiona el soterramiento de esos 10 kilómetros, la realidad seguirá siendo que es el metro que nosotros contratamos y no él. Bueno, esto es de un cinismo, queridas compañeras y compañeros, absoluto. Pero como yo tengo unos archivos, hay algunas personas que dicen que los archivos de Carlos Bula son muy peligrosos. Entonces me encontré con una versión de Radio Caracol del 31 de agosto del 2009 que dice: exalcaldes de Bogotá advierten que el metro es un lujo innecesario. Los exalcaldes Santana Mocus, que lo pasamos porque terminó apoyando a Petro, Luis Eduardo Garzón también, a ellos no me voy a referir, por supuesto, coinciden en afirmar que el metro para Bogotá es un proyecto que la ciudad no necesita. Por su parte, Enrique Peñalosa argumentó que el sistema, oigan esto, que el sistema Transmilenio moviliza a más pasajeros hora sentido que el 95% de los metros del mundo. Este es un regalo que le traje yo aquí, concejal Carrillo, para la campaña que empezamos a hacer con usted. Por ejemplo, dice este sabio en materia de transporte, transporta más del doble de pasajeros que el metro de Medellín o que la línea más cargada de Madrid, precisó. Dijo
que si se tiene en cuenta que el metro que promete el alcalde Samuel Moreno movilizará 600,000 pasajeros al día en ambos sentidos para una población de 9 millones de habitantes, estamos hablando de que solo 3 de cada 100 bogotanos se movilizarán en la primera línea del metro cuando esté construido. Además, señaló que el metro para Bogotá podría necesitar como mínimo un subsidio anual de $100 millones, lo cual representa la cuarta parte del recaudo del impuesto predial. El gobierno nacional aporta unos recursos a Bogotá para transporte masivo. Si se usan en el metro, no se podrán usar para Transmilenio. Entonces, o se hace una cosa o se hace la otra. Le obsequio esta colección, concejal. Denos cuenta usted en el consejo de una adecuada respuesta. Bueno, ahora sí, yo quiero expresarles a ustedes en nombre de mi comité central, que está constituido por Yolanda, por mis hijos, sus cónyuges, mis nietas y mi bisnieto, nuestros sinceros agradecimientos por la presencia y el apoyo que ustedes han expresado de diferentes formas, incluyendo el último aplauso que realmente yo no me merezco. Entonces, si saludamos a todos, como sería lo correspondiente, pues gastamos unos minutos y además podría yo excluir algunos. De manera que me voy a limitar a presentar un saludo a los que están registrados con el libro. Y son ellos, el señor expresidente Ernesto Samper, precursor de esta política por la despenalización de las drogas, a la señora senadora, ex candidata presidencial Clara López, de quien yo digo lo siguiente: claro que estamos muy agradecidos con el trabajo adelantado por ese liberal clásico del ministro de Hacienda en la aprobación de la reforma tributaria, pero senadora, sin su participación eso no hubiera pasado en el Senado de la República. Y quiero agradecerle a Marcelo, mi hermano y compañero de tantos años de lucha. Hoy, discriminado por la justicia, para llegar hoy a acompañarnos, se tuvo que hacer una gestión judicial para que se le concediera el permiso. Por eso nosotros tenemos que redoblar la campaña por la libertad del compañero Marcelo Torres. Ellos son los prologuistas de esta obra. Y agradecemos a los autores de los epílogos, mi compañero Alberto Rueda desde la Embajada en Viena, coautor del discurso, presidente Samper, con Yolanda, a la abogada Adriana Ferrer, asesora del Senado, a quien acudimos para que presentara un informe sobre el trámite que estaba sucediéndose en el Senado y en el Congreso sobre estos temas, para no ser mezquinos e informar de manera completa, al presentador de esta segunda edición, al gran intelectual, es rector de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, el profesor Orlando Santamaría, a los coautores del libro, Alberto Rueda, Augusto Bonilla, Fabio Lozano, y a dos personas íntimas del alma que nos hacen mucha falta en esta reunión. A Jaime Piedrahíta, nuestro mejor viejo amigo, y a Fernando Cortés, nuestro mejor nuevo amigo, que fallecieron siendo leales a los propósitos de la unidad de la izquierda colombiana. A los miembros constituyentes de la Fundación Socialdemócrata de Colombia, Aníbal Gómez, que cayó también en la pandemia, a Edith Camerano,
Orlando Rodríguez Guerrero, Carlos Roberto Pombo Urdaneta, José Asunción Suárez, William Rodríguez Raúl Rojas y Manuel Piña. Hoy declaramos formalmente instalada y fundada la Fundación Socialdemócrata de Colombia. Hemos recibido más de 200 saludos que obviamente no le podemos dar lectura, pero solamente a uno, porque la embajadora Estela Vargas se vino a traerlo personalmente después de someterse a rigurosos chequeos médicos, viajó entre Cartagena y Bogotá 3 veces para estar presentes esta noche con nosotros. Y entonces ella me envía una comunicación que dice: profundamente complacido y conmovida por la oportunidad que se me brinda de presentar ante este excelso auditorio, un saludo a nuestro querido Carlos Bula Camacho, ex embajador de Colombia ante la República de Polonia, entre otros destacados cargos. En el año de 1996 tuve el honor de representar al gobierno del doctor Ernesto Samper, quien nos honra con su presencia en la misión diplomática de Colombia ante Polonia, que por aquellas épocas también significaba ser embajador ante el gobierno de la hoy infortunada Ucrania. Al inicio de mi misión en Varsovia y al presentar mis cartas credenciales ante el presidente Aleksander Kwaśniewski, luego de los saludos protocolarios de rigor, el jefe de Estado polaco me sorprendió positiva y profundamente al hacer mención de mi antecesor, el ex embajador Carlos Bula Camacho, como una persona de extraordinarias cualidades humanas y profesionales, alguien que había roto con el prototipo de los embajadores protocolarios que se ajustaban estrictamente al rol que desempeñaban. Carlos Bula fue dinámico, creativo y propositivo en su afán por estrechar y profundizar los vínculos entre los dos estados y las dos naciones. Quiero hoy reconocer su valioso aporte a las relaciones bilaterales colombo-polacas y en lo personal agradecer su amistad y afecto. Muchas gracias, embajadora, por estas queridas palabras. Con firmeza expresémonos con la verdad, siguiendo las enseñanzas del pensador británico Sir Bertrand Russell, cuando escribió al recibir el título de caballero de una de sus majestades. Abro comillas. Al contrario del esquema habitual, me he ido gradualmente hecho más rebelde a medida que envejezco. Este debate entre prohibicionismo y despenalización o descriminalización no es un debate académico, histórico o religioso, porque ya conocemos los desarrollos de las falsas posiciones filosóficas y teológicas que en el transcurso de los calendarios dieron origen a esta teórica perversidad. Se elevó su nivel con la llegada de los llamados padres peregrinos a las playas de Plymouth de la Norteamérica de principios del siglo XVII. Hoy en Colombia hay muchos que se parecen a los que ejecutaron a las mal llamadas brujas de Salem. Tampoco es un debate científico o estadístico. Los datos sobre la tragedia con una u otra sustancia psicoactiva las memorizamos o están en nuestro consciente, lo mismo que los criminales intentos de los cuales han participado los gobiernos del establecimiento colombiano y que son instrumentos criminales de asesinatos de nuestro pueblo con las sustancias que han destinado a asperjar los cultivos con el ineficiente propósito de acabarlos. Hexacisona, tebutirón, glifosato o paraquat, con el cual rociaron la Sierra Nevada durante las épocas del presidente del Estatuto de Seguridad. Pero no funcionan, para eso no funcionan, pero sí son bastante útiles para que el autor de la llamada guerra contra las drogas,
el determinador del asesinato del inmortal presidente Salvador Allende, precursor de los gobiernos del socialismo democrático en América Latina, Richard Nixon, el héroe de Watergate, nos vomitara los relámpagos de fuego de sus armas mortíferas en contra de los pueblos de América Latina y particularmente de Colombia, y nos ofreciera el crecimiento de nuestros cementerios, 1 millón de cruces adicionales que se suman a las de aquellos que han caído en la lucha por nuestra libertad. Entonces este es un debate por la vida y por la paz total. No nos equivoquemos. Si no se elimina el prohibicionismo, continuará la guerra y con ello la amenaza permanente de la disolución de la nación colombiana. Pero se presenta una equivalencia doble y correspondiente. Sin la paz total no habrá eliminación del prohibicionismo, y sin la eliminación del prohibicionismo no habrá paz total. Afirmamos que se podría llegar a acuerdos con todas las insurgencias y con la mayoría de las BACRIM, pero mientras el prohibicionismo incremente el valor de las drogas, los carteles continuarán los cultivos, los campos y los labriegos, las fortunas mal habidas dispondrán de su presencia en el sistema financiero. El dinero sucio continuará impulsando campañas políticas y creando ejércitos para eliminar a quienes nos opongamos a estas pandillas de asesinos. Algunos de nuestros mandatarios, a excepción honrosa del señor expresidente Ernesto Samper, precursor de las propuestas sobre descriminalización y otras tesis progresistas al respecto, han tenido durante el ejercicio de sus funciones posiciones o francamente muy vacilantes o incomprensibles o absolutamente hostiles a las nuevas tesis que deben acogerse para superar esta equivocada táctica de la lucha contra los carteles. Pero después de terminar sus periodos y despedirse con tristeza del lujoso palacio presidencial, en el cual pernoctaron hasta por 8 años y sometidos a la evidente realidad de un fracaso planetario, entonces cambian e intentan presentarnos posiciones diferentes. Por eso, de algunos de los mismos nos atreveríamos a decir que lo hacen mejor como expresidentes que como lo fueron de presidentes. Para ser justos, debemos decir además que el expresidente Juan Manuel Santos, durante sus mandatos, mantuvo en paralelo con el proceso de paz con la FARC aceptables posiciones en este tan debatido asunto. Sería completamente ingenuo y hasta frívolo cuando tratamos e identificamos decir que este no es un acto político, una frase de cajón como para disimular la realidad. Por supuesto que el tema y la concurrencia libremente participante señalan el carácter político de esta asamblea, de alta política. Pero no es un acto partidista, no es un acto de mi partido. Si ahora ilustramos nuestra intervención con referencia a los desarrollos que en este tema de la despenalización ha tenido el polo, es porque allí se operó desde hace más de 10 años todo un proceso que es preciso rescatar y destacar para continuar en nuestra batalla. Sus dirigentes que hemos sido, disponemos de antecedentes desde antes de la fundación del Polo Democrático Alternativo, específicamente en el caso del profesor Carlos Gaviria. Nuestro fundador fue el magistrado ponente de la sentencia C-21 del 94 de la Corte Constitucional sobre despenalización del consumo de la dosis personal, lo que no tuvo que ser consensuado con ningún otro Estado.
El periódico El Polo desde el 2008 denunció que el denominado Plan Colombia había sido concebido solamente como una manera de entregar la guerra en Colombia, que el gobierno de los Estados Unidos considera como una amenaza a su seguridad nacional, sino además como una forma de asegurar territorios, recursos y corredores geográficos. El segundo Congreso del Polo se reúne en el 2009 y allí presenta la Fundación Socialdemócrata una propuesta sobre la despenalización de las drogas. Omito toda esta información porque la honorable senadora Clara López nos ha hecho el resumen de toda esa tarea correspondiente. Hoy les presentamos a ustedes este texto para que sea utilizado como una contribución en la lucha del gobierno y el pueblo contra el prohibicionismo. Pero la decisión de editarlo fue anterior a las elecciones parlamentarias, a las presidenciales y al discurso majestuoso del presidente Gustavo Petro en las Naciones Unidas. Dejamos constancia que nunca hemos utilizado en nuestra propuesta el término de legalización y por diferentes razones. Parece que subsiste todavía alguna confusión entre los principales dirigentes del gobierno. Sugerimos que se pongan de acuerdo para utilizar un solo vocablo. Estamos a la orden para la ilustración correspondiente. ¿Pero qué fue lo que propusimos y aprobamos? Nos enorgullecemos en señalar que nos enfrentamos a los mal llamados consensos del neoliberalismo, uno de los cuales el más sacrosanto ha sido el prohibicionismo. Como también hacen parte de estos consensos antinacionales criminalizar a quienes somos opuestos a la extradición y admitimos las posibilidades de las expropiaciones que fueron inscritas en nuestras normas legales desde hace más de 80 años en la administración del expresidente López Pumarejo. Le niegan al Estado el derecho de disponer de propiedad para que realmente pueda ser gestor de la economía nacional, según lo ordena la Constitución Nacional. Solo defienden la propiedad privada monopolista y además rechazan la economía solidaria y la propiedad global. Creo que sería necesario decir algo al respecto. Y se actualiza hoy uno de esos consensos más aberrantes, el embeleco de la independencia del Banco de la República, sobre el cual nos pronunciaremos más adelante. Fue una cuchillada envenenada en la Constitución del 91. Es que los neoliberales no piensan, solo obedecen las órdenes del imperio. Por eso escuché a un profesor afirmar en un curso de actualización en el cual me inscribí para poder descifrar el conocimiento de las siglas del nuevo lenguaje económico, y dijo entonces este profesor: enseñe usted a una cotorra, ojalá alicorada, decir oferta y demanda, y habrá creado un economista neoliberal. Continuemos nuestro alegato. La legalización de la marihuana ya no necesita ser consensuado con ningún país, y menos con los Estados Unidos. La realidad y las prácticas sucedidas superaron las convenciones internacionales. Pero en lo referente a la cocaína y otras sustancias psicotrópicas, tal y como lo señala el Diario de Unidad del Polo, Colombia debe buscar el respaldo de los países latinoamericanos y caribeños, integrar un frente común para conversar con los Estados Unidos y la Unión Europea, pero sin tantas vueltas y revueltas y superando la axiomática información de que las guerras contra las drogas han fracasado,
Por supuesto que ha fracasado, pero entonces, ¿qué hacer? Hemos definido la solución, la despenalización, que consiste de manera elemental en decirlo, como suprimir del Código Penal las conductas establecidas como punibles y criminales. Por supuesto que se requieren las debidas reglamentaciones. Entonces el Estado asume el control total del proceso. Aprobada la propuesta, contamos con la aprobación mayoritaria de una gran convergencia democrática para adelantar todo este proceso. Recordemos que para nosotros derrotar el prohibicionismo es un asunto vital para la paz total. Tiene que ver con la vida, con la institucionalidad. Vamos a precisarlo. Las víctimas producidas por la aplicación de esta equivocada táctica para Colombia han representado la pérdida de sus mejores hijos, en todas las áreas, en todas las actividades de la humana existencia. Pero por ahora recordemos la política cuyo ejercicio correcto es la esencia dialéctica de la democracia. Y en el ejercicio político garantizar la vida de sus dirigentes es fundamental. En Colombia no ha sido posible. Y aquí, en medio de la maraña del narcotráfico crecido por el prohibicionismo, han sido asesinados los candidatos presidenciales, para solo citar esta actividad: Jaime Pardo Leal, comunista y de la Unión Patriótica; Luis Carlos Galán, del Nuevo Liberalismo; Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica y Socialista; Carlos Pizarro, de la Alianza Democrática M19 y Socialdemócrata; y Álvaro Gómez, muy controvertido conservador, pero quien con Horacio Serpa y Antonio Navarro orientó la expedición de la Constitución de 1991. Esta batalla contra el prohibicionismo no será nada fácil. Fuerzas ocultas conspirarán en contra del legítimo derecho de los colombianos para eliminar este criminal sistema prohibicionista de combate contra el narcotráfico. Desde luego que la oposición civilista, como lo ha anunciado el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, contarán con el respeto para el libre ejercicio de su actividad política. Pero tengamos en cuenta que la otra oposición, la de la antipatria, no descansa en su contraofensiva contra el gobierno y contra el Estado de Derecho. Desarrollan una actividad conspirativa y sediciosa con fronteras con el golpe de Estado y el bloqueo. Esta franja lunática debe ser reprimida en el marco de las normas legales con severidad, porque lo que está en juego es la nueva república, la paz total y el proyecto de hacer de Colombia una república campeona de la vida. La experiencia histórica mundial, latinoamericana y también, por supuesto, colombiana, nos han dejado muchas enseñanzas para conocer la naturaleza del Sanedrín totalitario. Cuidado con ablandarnos en esta batalla por la nueva república. El presidente de la República, Gustavo Petro, que tiene por qué conocer el comportamiento de la sedición, nos ha pedido que nos apuremos en construir organizaciones populares prestas y listas para defender el gobierno del cambio. Eso es lo que hacemos cuando estamos construyendo esta Fundación Socialdemócrata de Colombia. Nos vamos a especializar en propender por el máximo apoyo nacional y popular para la paz total y la campaña contra el prohibicionismo. El reemplazo del crimen organizado que representa este engendro diabólico debe ser sustituido en el primer año de gobierno por la despenalización y sus respectivas reglamentaciones. En cambio, la legalización de la marihuana debe ser inmediata y, como lo hemos señalado, no requiere ya de ningún consenso internacional. Somos socialdemócratas de verdad. Esta es nuestra cosmovisión
nuestra Weltanschauung, como dirían los alemanes, de contenidos revolucionarios, y no preconizamos en su nombre, como lo quieren hacer algunos, un neoliberalismo atenuado y una socialdemocracia desteñida y confusa. Por eso, con el debido respeto por su identidad y colaboración, queremos plantearle al señor expresidente Juan Manuel Santos una discusión teórica sobre las tesis pregonadas por Gideon y Tony Blair y su propuesta de la llamada tercera vía. El expresidente Santos recientemente ha reafirmado su oposición al prohibicionismo. Gran progreso. El expresidente Samper nos ha proporcionado recientemente un acertado y oportuno documento publicado en El Espectador el día 24 de noviembre, una especie de guía pedagógica sobre el vuelo de la paz total y la tarea que tiene el gobierno de Petro por delante. Debemos estudiar ese material concienzudamente. Tenemos una línea roja en defensa de la soberanía nacional y jamás patrocinamos atropellos contra ningún pueblo. Nuestra solidaridad con el pueblo cubano en la defensa de su revolución y contra el bloqueo y en favor del glorioso pueblo palestino por el establecimiento de un Estado independiente son innegociables. En ambos casos eso ha sido ordenado por las Naciones Unidas y nos preguntan en forma provocadora y con el pueblo ucraniano también, pero hay que hacer un correcto análisis de la responsabilidad de la OTAN en esta guerra derivada de su interés de rodear a la Federación Rusa de sus cañones y de todas sus armas mortíferas. Celebramos la inclusión de varios países en el proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional, con lo que incluye a los Estados Unidos. Pero no se puede entregar toda la confianza a la posición que ellos representan cuando su secretario de Estado, Antony Blinken, en su reciente visita a Colombia declaró que ese país apoya el enfoque integral planteado por Colombia en la lucha contra las drogas. Amanecerá y veremos. Excelente la visita del presidente Gustavo Petro a México. Qué maravillosa acogida nos brindó su pueblo y su presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos identificamos en la política antidrogas y se nos dio el respaldo a la política de la paz total y a los acuerdos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Se acordó la convocatoria de una conferencia latinoamericana y caribeña para plantear una posición conjunta contra el prohibicionismo, manteniendo nuestra independencia y carácter privado y no de funcionarios públicos. Ofrecemos la colaboración necesaria en estas actividades en las cuales disponemos de conocimientos por nuestra experiencia diplomática en las agendas internacionales. Pero además el presidente Petro le hizo un homenaje a la historia, reivindicó la figura heroica y progresista del gobierno de 8 meses del general José María Melo, quien luchó por proteger la incipiente industria y artesanía nacionales contra los terratenientes, importadores, entreguistas al comercio extranjero. Otra identidad bolivariana. De la democracia totalmente restringida, de los gobiernos del innombrable y del inservible, ejercimos solo la resistencia civil y la legítima defensa para impedir la ofensiva autoritaria. Porque aquí están nuestras manos limpias de todo acto de violencia. Los terroristas jamás serán nuestros compañeros. Hemos sido opuestos a la táctica de la lucha armada preconizada por la insurgencia y hemos sido opuestos y no como una concesión al establecimiento, sino porque así lo exigían y lo siguen exigiendo nuestros principios que solo avalan el ejercicio del poder del Estado cuando se trata de una revolución por consentimiento. Cuando se ejerce el poder sin consentimiento mayoritario, se termina haciendo uso de las bayonetas, como lo hacen en general la derecha radical y el tiranuelo de Nicaragua. Repugnante nos parece la conducta de quienes en Colombia y en el universo entero solo condenan un solo terrorismo. Piensan que hay uno que les es más próximo. Son los cómplices necesarios
de la criminalidad organizada, genocidas. En la actual negociación con el Ejército de Liberación Nacional, nuestra posición en la sociedad civil independiente y privada, proponemos la consideración de un cese al fuego bilateral e inmediato. Marcelo ha presentado las estadísticas de las últimas informaciones sobre el incremento de los cultivos. No veo entonces necesidad de que yo lo repita, simplemente pregunto ¿por qué se ocultaron esas informaciones 10 veces? Para no tener que justificar la certificación de colaboración al gobierno de Duque. Y para publicarlas cuando este nuevo gobierno, que ya se había pronunciado contra el prohibicionismo, para presionar en contra de este planteamiento y en favor de las nuevas fumigaciones con glifosato, porque ya tienen las bodegas llenas de esta sustancia. Miremos otras informaciones que no han sido el resultado, ya para terminar, de una minuciosa investigación estadística, sino el conocimiento refrescado por los titulares de la prensa diaria. 8 de cada 10 menores de 5 años sufren de desnutrición. Es decir, en la primera infancia, el 82%, en 28 de los 32 departamentos, son cerca de 1.026.491. Y ello se magnifica en las normas de mayorías indígenas y afros, por ejemplo en el Guainía y en el Chocó. Colombia se suma entonces con el riesgo de ganar el campeonato a los países en los cuales, en un planeta a punto de desaparecer, los niños se acuestan con una sola ración alimenticia al día, en el mejor de los casos. Y en lo anterior no hay solo ni un niño cubano. Y estas informaciones sobre la situación de nuestras compañeras. Cada 8 horas es asesinada una mujer en Colombia. Este año Medicina Legal ha informado que más de 800 mujeres fueron asesinadas en este país. Los embarazos en niñas aumentaron en el 2021 y los delitos sexuales contra las mujeres crecieron en Bogotá el 21,6%. Oportunamente, la Comisión para la Equidad de la Mujer ha solicitado declarar emergencia por violencia de género y la Oficina de las Naciones Unidas señaló que la atención de la violencia requiere de enfoques territoriales y presupuestales robustos. La conclusión de hoy es muy desalentadora. Para avanzar en la igualdad real necesitaríamos unos 300 años. Por eso nuestra posición como feministas consecuentes y radicales es que no son suficientes las leyes igualitarias. Se requiere de una legislación de privilegio para las mujeres superior a las masculinas para intentar derrotar algún día la discriminación milenaria en el planeta, antes de que desaparezca contra la mitad de la población mundial. Y entonces, que donde quiera que se encuentre un afro y un indígena sepa que somos sus orgullosos compatriotas. Que donde quiera que se encuentre un proletario o trabajador queremos acompañarlos para la liberación de la clase y un campesino por el pleno reconocimiento de sus derechos, la tierra para el que la trabaja. Que donde quiera que se encuentren nuestras compañeras vamos juntos en esta marcha por la vida. Donde quiera que se encuentre la comunidad LGBTI, asumimos la batalla por el respeto, la igualdad y contra toda discriminación. Que donde quiera que se encuentre un empresario nacional, queremos juntarnos para impulsar el desarrollo y el crecimiento del aparato productivo. Que donde quiera que se encuentre el mundo de la academia, científicos, artistas, profesores, estudiantes, universitarios, profesionales intelectuales, periodistas, nos integramos para convertir a Colombia en una potencia de la inteligencia en beneficio del progreso nacional. Que donde quiera que se encuentren nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes, perdón por los que le han hecho, pero crean en nosotros,
ustedes encontrarán otro país sustituyendo este infierno por una patria plena de espacios para el amor, la ternura y la alegría. Y donde quiera que se encuentre la juventud, expresamos nuestros agradecimientos por la batalla que dieron contra la inicial reforma tributaria presentada por el gobierno del inservible. Compañeros de la primera línea, libertad para los compañeros de la primera línea. Vamos a encontrar un Estado justiciero y libertario. La República de Colombia victoriosa. Basta ya, prepotentes de la humanidad. República de Colombia libre, independiente y soberana. Muchas gracias.